Voces en Contacto presenta La Entrevista, analizando la realidad nacional con temas de interés para la sociedad salvadoreña. Voces en Contacto. Bienvenidas y bienvenidos a este foro comunitario donde queremos hablar sobre esa lucha, la resistencia y también la defensa que están haciendo las mujeres en esta comunidad María Auxiliadora en Aguilares. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que se va a hacer también? Hoy queremos tratar un tema muy importante junto a Guadalupe de López de Radio Guasapa, con quien hemos unido estos esfuerzos para conocer qué es lo que tienen estas lideresas. Guadalupe, bienvenida. Buenas tardes, gracias a todos por estar acá en este lugar. Vamos a tratar un tema muy importante. Mi nombre es Guadalupe de López, soy miembro de Radio Guasapa, La Voz del Progreso en el 92.1 FM y miembro también de la Red de Comunicadoras Salvadoreñas de ARPAS. Así que es un placer estar acá con ustedes y que podamos discutir este tema de tanta importancia para las comunidades. Así es, Guadalupe, le damos la bienvenida a estas lideresas con quienes vamos a tocar un tema muy importante y es el papel que tienen las mujeres en esta comunidad y también en otras comunidades. Ángela Tejada, bienvenida. También tenemos en este foro a Domitila Ayala, Claudia Puertas, así que bienvenidas a este espacio, Ángela. Muy buenas tardes. Muchas gracias a Radio Guasapa por invitarnos a participar en esta actividad. Muchas gracias a las mujeres y hombres que están participando y que tienen interés en escuchar y proponer ante este tema que es tan importante. Un tema muy importante cuando hablamos de mujeres en la defensa de estos bienes naturales en nuestro país, estas amenazas e impactos que se van a generar a partir de una ley que ha sido aprobada el pasado 23 de diciembre de 2024. ¿Qué lucha tenemos? Domitila, bienvenida. Muy buenas tardes, gracias Radio Guasapa por estar aquí en este foro y verdad venir a discutir este tema tan importante que tenemos, las problemáticas aquí en las comunidades alrededor del Cerro Chino y también acerca de la ley de la minería. Así es, también Claudia Puertas, bienvenida a este espacio. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, Radio Guasapa por permitir, ¿verdad?, estos espacios donde toda esta información puede llegar de primera mano. Igualmente a DECEMA, que son quienes me han invitado a participar hoy en este momento. Y creo de que sí es importante llevar esta temática a la población, como ustedes mencionan, ¿verdad? Es aquí donde se vive en carne propia y se pueden sacar experiencias de todo lo que no se dice respecto a la ley de la minería. ¿Qué es lo que está oculto también con toda esta extracción de materiales pétreo? ¿Qué es lo que está oculto atrás de todo esto que estamos hablando de minería metálica en El Salvador? Una ley que ha sido aprobada después de tener tantas complicaciones. Lo estamos viviendo, escasez de agua, estamos viendo los bienes naturales también un poco reducidos. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué lucha tienen las mujeres en esta comunidad? ¿Qué es lo que hacen acá en Aguilares? Pero queremos hablar para las personas que aún no conocen qué es esto de la defensa del Cerro El Chino. Ángela, ¿cómo lo podemos tocar nosotras en este momento, esta defensa? Bueno, creo que es importante porque las comunidades en Aguilares estamos sufriendo lo que es una crisis hídrica. Vemos que en nuestras comunidades, en nuestras colonias, pues no hay agua. Y creo que es importante recalcar también que en esta comunidad viene de pasar unos problemas muy serios con el agua. Todas las mujeres pues aquí saben que han venido de tener pues que les llegue a sus hogares agua de muy mala calidad, y a veces no tener agua en sus hogares, y esto es pues debido a esa extracción de ese material. Creo que es importante arreciar la defensa de los bienes comunes, porque vemos todos los días que las mujeres, que las familias somos afectadas por este tema, y que a pesar de que hay, porque en este caso había una sentencia que decía
que ya no se iba a seguir extrayendo el material, y a pesar de eso, pues, hay autorizaciones para que se siga extrayendo. Entonces, es para decir, ya no, basta, las comunidades necesitamos el agua que es tan importante. Bueno, nos gustaría también conocer cuál es el daño o el impacto que está generando la extracción de este material pétreo en Cerro El Chino, porque realmente las comunidades creo son las más afectadas y es acá donde podemos descubrir qué impacto está teniendo en esta comunidad que está cerca del Cerro El Chino, y ustedes son los mejores, los que nos pueden decir de primera mano qué es lo que está pasando. Así que nos gustaría conocer cuáles son esos impactos que se está teniendo. Bueno, tenemos años de luchar. Ahí está Cristi Grande, que también pertenece al colectivo Nantal, que se anduvo luchando hace un año por querer detener la tala de ese Cerro Chino. Se logró 6 meses, si no me equivoco, las medidas cautelares de un juez. No sacaban ese material porque las comunidades, ya antes había pozos artesanales, se han secado. Otra que nos está afectando es que pasan las rastras, llevan ese material, levantan polvo. Ha habido también accidentes con niños que el material que llevan en los carros les cae en la cabeza cuando van para la escuela, esas grandes rastras que van en camino y los niños van ahí, pues y muchos problemas hemos tenido y no hemos logrado poder detenerlo del todo, porque solamente fueron 6 meses que se lograron detener esa tala, ¿verdad? Y hay muchas comunidades, por ejemplo, la que está en la Divina Providencia, hay una gran lideresa que es Inés Elías, que es la que están luchando también ahí, y Blanca, ¿verdad? Mejía, que es de la Florida 3, pues nos hemos unido como las comunidades de la zona sur, que es como la Florida 1, la Florida 2, la Florida 3, se logró detener, incluso las autoridades nos quisieron ayudar, poder retenerlos, pero ya no se pudo como alcaldía, no que se dieron permiso, fue el Ministerio de Medio Ambiente. Entonces acuérdense que nosotros ya como comunidades organizadas, hasta ahí pudimos llegar queriendo hacer esa lucha, aunque seguimos, ¿verdad? Todos los días organizándonos, dando información, averiguando, dándolos a conocer a las comunidades, las afectaciones, porque nosotros sí somos afectados, y esta colonia también, porque aquí pasaban las rastras, y quiera o no, pues genera enfermedades de vías respiratorias, de diarreas, por tanto el polvo que pasan con esos materiales en las rastras. Usted acaba de mencionar un término y un punto muy importante. Se detuvo 6 meses esto, ¿verdad? Esto que está pasando con el Cerro El Chino. Esa detención también lleva a la organización. Entonces, cuando esto ya no continúa, ¿qué les queda a ustedes como mujeres que están al frente de esta lucha? De mantener, ¿verdad? De estar de pie y seguir en la defensa. Si ya lo lograron una vez, ¿pueden hacerlo nuevamente? Pues creo que no es que estemos en contra, ¿verdad?, del desarrollo de nuestro país, de nuestras comunidades, pero ver hoy, ¿verdad?, tantas cosas, tantas negativas, tantas leyes, como comunidades organizadas, pues seguimos de pie, seguimos en la lucha queriéndolo detener, pero que Dios nos ayude y seguir investigando, poder organizar más mujeres, más comunidades para poder detenerlo. Ok, muy importante esa información porque son ustedes quienes están haciendo esta lucha, esta defensa de los bienes naturales que tenemos en nuestro país. También Claudia, ¿cómo nosotros estamos visualizando estas problemáticas? ¿Cuál es esa resistencia que se tiene como mujeres y como comunidad? Bueno, consideramos que hay un punto muy importante, que es como la persecución también a los defensores y defensoras, ¿verdad? Que es un tema que muchas veces nos genera temor, pero creo que las mujeres, y bueno, aquí estas mujeres lo han demostrado que luchando se consigue. Sé que no la tenemos a favor, pero son una organización de lucha constante. Creo que todo lo que se proponen lo logran, y sobre todo que estamos hablando de un problema que no nos afecta solo a esta comunidad, a 2 comunidades. Es un problema, bueno, que nos afecta como país, nos afecta a nivel de Centroamérica, a nivel mundial. O sea, no somos las únicas personas afectadas. Hoy lo estamos viviendo un poco más de cara, y yo creo que ese logro que habían obtenido
de frenar un poco esto por 6 meses. Fue una lucha, se celebró y tristemente se ve cómo eso se cae. Por eso es importante, como mencionaba la compañera, no es que se esté en contra del desarrollo. Creo que todas y todos lo que esperamos es vivir, ¿verdad?, en un país donde económicamente estemos bien. Ojalá y ese fuera el propósito central. Pero yo creo que no vale la pena el que nuestro ambiente se vea contaminado, que nuestros ríos se vean deteriorados, que va a llegar un momento, un punto en el que no vamos a poder consumir agua, que nos va a tocar comprar el agua con lo encarecida que está ya hoy nuestra economía, la canasta básica que no nos da. Yo creo que esto nos afecta socialmente, nos afecta en el tema de salud, porque todas las enfermedades que conlleva el tema de la minería, ¿verdad? La contaminación no es algo de que vamos a decir, bueno, nos limpiamos y ya, como escuchaba alguien por ahí, una diputada diciendo, ¿verdad?, de que ¿cuál era el problema? ¿Cuál es el problema de la minería? ¿Vamos a tener oro? ¿Realmente vamos a tener oro? Nosotros en nuestras comunidades, ese oro va a venir y nos va a solventar la vida realmente. Entonces yo creo que sí es importante que lo pensemos y toda la información que llega, ir documentando. La lucha yo creo que cuesta y es una sobrecarga para las mujeres. Aquí lo estamos viendo, aquí hay un buen grupo de mujeres que son agroecólogas, que su apuesta es cosechar, ¿verdad?, sin agroquímicos, pero vienen y se topan con que es que no tenemos agua, el agua que cae aquí es súper contaminada, o sea, estamos evitando una cosa, pero ¿cómo le hacemos con lo otro? Y tristemente seguimos viendo que son generalmente las mujeres las que están con una sobrecarga. Nosotras le llamamos, ¿verdad?, que todo recae en ellas, como el tema de los cuidados, porque si alguien se enferma en casa, ¿a quién le corresponde? A las mujeres. Entonces sí, consideramos de que este tema es de ponerle cabeza, es de llevar propuestas. Yo creo que sería de unirnos como San Salvador Norte, ¿verdad?, hoy que somos estos 3 distritos, hacer una apuesta en común, ir con nuestros gobiernos locales, que quizá poco o nada se pueda hacer, pero que la lucha no se debe dejar, porque a la larga estamos jugándonos el futuro de nuestras hijas, de nuestros hijos. Muchas y muchos quizá decimos, ya estamos de salida, ¿verdad? Tuvimos la fortuna de bañarnos en los ríos, de tomar agua de río, pero no es el caso de nuestras generaciones que vienen, de nuestras niñas y niños. Posiblemente muchos de ellos nunca han tenido el gusto de llegar y bañarse en un río y decir que qué bonito. Nosotras, quizás los que somos mayorcitos, sí. Entonces es por eso que peleamos. No es como nos dicen a veces, ¿verdad?, es que no quieren, se oponen al desarrollo, están en contra. No es verdad. Y aquí sí que nos toca unirnos, organizaciones, sociedad, comunidad, organizaciones de mujeres, de juventudes, porque tenemos que hacer una apuesta en común, una lucha, porque es para nuestro bien, para nuestro beneficio. Me gustaría conocer cuáles son esos desafíos, esos retos y esos riesgos a los que se enfrentan las defensoras del territorio, porque realmente acá escuchábamos el caso de Cristi Grande, y quizá con esto nos pueda ayudar la licenciada Ángela Tejada, comentándonos cuáles han sido esos riesgos a los que se han tenido que enfrentar las defensoras de derechos humanos, defensoras de territorio, en cuanto a la lucha en la extracción del Cerro El Chino. Creo que hayan habido muchos casos de intimidaciones. He conocido por compañeras casos también de intento de soborno, en el cual, mire, si usted nos ayuda a las empresas, ¿verdad?, le vamos a dar tanto. Y también los casos de amenazas, ¿verdad?, que si usted no nos ayuda, pues tiene hijos, tiene hijas. Y creo que es importante visibilizar que el trabajo de las defensoras del territorio es ese trabajo organizativo, el cual es más visto de una manera que a veces lo vemos como las que están en contra del desarrollo. Y por eso es que se dan estos casos de amenazas, de discriminación, de intentos de proporcionar dinero para que dejen esa lucha.
También en otros lugares hemos visto, por ejemplo, cómo con esto del régimen han habido pues capturas de los hijos de las mujeres que están organizadas. Y así podemos decir de muchas otras cosas que han sucedido, pues agresiones verbales que hemos sufrido, bueno, incluso unas compañeras de la asociación de ADECEMA, en alguna ocasión estuvieron a punto de ser atropelladas porque la persona que manejaba el vehículo era alguien que tenía relación con estas organizaciones. Entonces, todo esto puede ser producto de los intereses que se manejan, porque los intereses de estas empresas son intereses grandes, son intereses que van más allá del dinero, porque también es una cuestión de demostrar poder, cuestión de demostrar que están sobre la población, sobre cualquier otra cosa. Y esto lo vemos ahorita, por ejemplo, que a pesar de que la población está diciendo no queremos que se aplique la ley de la minería, no queremos que hagan esto, pero lo están haciendo. Entonces es una lucha constante y creo que las compañeras lo siguen viviendo día a día. Muy importante esos datos que nos acaba de mencionar de cómo se está aplicando, ¿verdad? Cómo está también las empresas por encima de esos bienes naturales. Voy a hacer un par de preguntas acá con ustedes que están. Nos ponemos ahí de pie, ¿verdad? Con los que les voy a preguntar. Si tenemos esto nosotros en nuestras comunidades, ¿qué vamos a hacer frente a esta lucha que tenemos como mujeres? Usted ya mencionaba el dato, ¿verdad? Nos están sobornando. Quieren que hagamos lo que ellos quieren por nuestra agua. Si tenemos este recurso, este bien natural, ¿cómo lo vamos a enfrentar si nos estamos quedando sin ríos? Tal vez ahí nos puede ayudar. Sin ríos, ¿qué queremos nosotros? ¿Agua o oro? Como se pregunta por ahí. Fíjese que nosotras queremos agua. El oro que nosotros queremos es nuestras hortalizas, que son las que nosotras estamos cosechando en nuestras casas. Así es que no queremos ninguna otra clase de oro. Oro le llamamos a los tomates, a las cebollas y todo lo que nosotras cosechamos. Eso es lo que tenemos en esta comunidad. También sabemos que se viene haciendo una defensa. ¿Cómo lo estamos viviendo nosotros el no tener ese bien hídrico en nuestra casa? ¿Cómo ustedes, también como mujeres, le vamos a preguntar cómo ustedes como mujeres pueden hacer esta defensa de seguir manteniendo, ¿verdad?, este bien líquido en nuestros hogares sin que se nos terminen como está pasando con los ríos? Bueno, yo creo de que el camino solamente es organizarnos, unirnos, como decía la compañera Patti. Esa es la única solución, ¿verdad? Como dice una frase, solo el pueblo salva al pueblo. Muy importante los puntos que tenemos para que ustedes sean quienes reflexionen esto, pero también la labor no llega hasta ahí, sino el cómo lo hacemos, ¿verdad? Porque es importante que sigamos siendo las mujeres quienes defendamos estos bienes naturales y que seamos nosotras quienes le pongamos alto, ¿verdad?, a esa extracción de los metales o de los materiales pétreo, en este caso con el Cerro El Chino, porque hacemos esa defensa y porque vamos a seguir manteniendo esta lucha. Si nos puede... Muy buenas tardes. Yo creo que es importante la lucha de las mujeres porque en todos los espacios que yo conozco, las mujeres siempre es las que están más activas. En las iglesias, por ejemplo, y en las organizaciones siempre hay más mujeres que hombres. Entonces, esa lucha es muy importante para nosotros. Tengo la experiencia, estamos sacando las firmas contra la minería. Varias iglesias, la Iglesia Católica, que ustedes saben que públicamente lo dijo, pero habemos muchas otras iglesias. Las iglesias históricas, entre ellas nuestra iglesia, la Iglesia Luterana. Y hasta ahorita son muchas más mujeres las que están firmando, porque son mujeres las que llegan básicamente a las iglesias, les dan vida. También las comunidades son las que están más pendientes de lo que está pasando. Así que gracias por esa lucha. No es de bajar los brazos, es de mantenernos de pie, animarnos unos con otros, porque
lo que acaban de decir, solo el pueblo salva al pueblo, no hay otra forma. Referente a lo que mencionaba, por ahí dicen gracias a Dios que tenemos oro. Sí, tenemos oro porque por lo menos no nos hemos muerto de sed, ¿verdad? Eso quiere decir que tenemos oro, tenemos agua. Alguien decía allí, nuestros cultivos, nosotros por ejemplo sembramos tomatillos, sembramos pepinos, sembramos cosas. Todo eso es lo que da vida. El oro al final de cuentas es solo un metal que es bonito para los ojos, pero que no mantiene a nadie en la realidad. Eso es algo que a veces juega con nuestra imaginación, ¿verdad? Y pensamos que eso es más valioso, pero en realidad eso solo es algo que brilla, pero ya a la hora de las horas lo que nos sirve en realidad es nuestra naturaleza. Ok, ahí tenemos esos datos. Me encantaría que alguien también de los que se encuentran presentes nos pudiera contar cómo era la vida antes de la extracción en el Cerro El Chino y cómo han sentido los cambios que han venido surgiendo después de la extracción en el Cerro El Chino. Así que voluntariamente, si alguien nos quisiera contar cómo vivían antes acá, antes que ese cerro fuera tomado por estas empresas, ¿cuál era la vida de estas comunidades? Bueno, les voy a contar algo. Yo soy originaria allá de la Santa Eugenia, que es de la comunidad que estábamos allá arribita de acá. Antes había nacimientos de agua, nos íbamos a traer, no había agua potable, no teníamos, pero nosotros madrugábamos con nuestros cántaros a traer los aguas del nacimiento, esperábamos que la fila, ¿verdad?, para que llenáramos los cántaros y era agua, un sabor bien rico, a nada de comparación que hoy llegan a nuestras casas de los chorros que hoy no se pueden tomar, ¿verdad? Y además, a los que ya tenemos unos añitos, tuvimos la experiencia de ir al Salto, a bañarnos a esos ríos, a juntar ojuiste, lo que conocían los ojuiste, árboles que se están hoy perdiendo, por ejemplo, la cincuya, la guanábana, que en esos cerros se encontraba la que se hacía el jabón, la aceituna. Hoy ya no se ven esos árboles, se han desaparecido. Generaciones que hoy no conocen. Al menos hace poquito fui a un cerro y habían de ese fruto y corté y se lo llevé a mis hijas. Y me dice una de ellas, mami, ¿qué es esta fruta? Ah, de esta hacíamos el jabón que antes nosotros utilizábamos. Antes no había champú, no había jabones de lo que estaban ahora. Y todo eso se está perdiendo. ¿Por qué? Porque la misma resequedad de la tierra y nosotros, la mano de nosotros también, ¿verdad?, contribuye mucho. Pero sería bonito pues que nos organizáramos y sembráramos árboles. Nosotros que somos de agroecología, tenemos un huerto colectivo y en nuestras casas también tenemos huertos. Ese oro queremos nosotros. Y también, ¿verdad?, los conocimientos pues que la niña Emma y yo estamos compartiendo con las comunidades sobre agroecología. Ya no queremos químicos en nuestras parcelas, en nuestras vidas, en nuestras casas. Hay muchas enfermedades que dan deficiencia renal sobre lo químico y más con esta de minería que ahí va plomo y un montón de minerales que en el agua la vamos a absorber, va a ser peor porque nos vamos a morir más ligero y esa la generación nuestras que vienen, nuestros nietos, ellos van a sufrir las consecuencias, porque imaginen cuánto va a valer una botella de agua. Y con eso que usted está mencionando, bien importante, porque cuánto nos va a costar a nosotras y a nosotros tener una botella con agua o tener ahí una bolsa con agua. Pero Claudia, cuando estamos viendo todo esto, las condiciones económicas en estas comunidades tienen esa posibilidad de hacerlo, de poder comprar este bien que tiene que ser para todas y todos, y también si esto se aplica para las mismas personas o de la misma forma por aquellos que están votando y que están dando el poder para darle a esta minería metálica. La verdad es que no. En las comunidades, como dicen, y lo hemos visto, hay mujeres que viven con lo mínimo, o guardan para las tortillas, o guardan para los huevos, o para tomar café. Entonces no nos podemos comparar cómo vivimos en nuestras comunidades y cómo viven quienes están tomando decisiones, porque no les toca a ellos estar esperando que le llegue el agua a su casa, que le caiga un día sí, 3 días no, tener que rebuscarse para tener agua para cocinar, para poder tomar, para poder suplir esas necesidades del día a día. Y hablamos de familias
que no son solo papá, mamá. Hay criaturas, 2, 3 niños en casa, niñas, que de repente la situación se nos complica. Entonces es como entre decidir si como, no como, si mando a la escuela o no mando a la escuela, que son decisiones muy importantes porque la situación económica es bien difícil, es bien precaria. No queremos decir, es que aquí solo somos todos muertos de hambre. No, porque la gente se rebusca y como estamos escuchando, ¿verdad? Una manera de subsistir es meternos en la agroecología y esa es la forma en que las mujeres han encontrado donde están cosechando sus hortalizas, donde están cosechando sus alimentos y están cambiando esas formas de vivir. Pero si esto se encarece, si nos toca comprar el agua, ¿qué nos queda? O sea, como decía por ahí una compañera, nos tocará hacer nacimientos de agua, o sea, crear el agua. Y ya están pensando en eso. Son mujeres que dicen, no nos vamos a dejar perder. Y es por eso que muchas veces peleamos, porque la situación económica de quien toma decisiones no tiene nada que ver, no se llega al territorio, no se va, no se hace un sondeo, que si les afecta o no les afecta a las personas, o no contamos con programas que amortigüen, ¿verdad?, estas malas decisiones, porque al final son muy malas decisiones que se toman a favor de unos poquitos, afectando a la gran mayoría. Y eso que usted menciona también lo vamos a tomar en cuenta en este punto. Si bien es cierto, son problemáticas que las estamos viendo todos los días de que te caiga o no agua potable o el tener para consumir. Si nosotros tenemos los ríos que se están secando, Ángela, también sabemos que quedan un par por ahí, ¿verdad? Que se están cuidando, que se están protegiendo y que muchas mujeres de esta comunidad y de otras comunidades se acercan y tienen que llegar hasta ahí. Aproximadamente 25 minutos caminar para poder ir a lavar es también un sacrificio doble que se está haciendo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué es lo que estamos utilizando para cocinar? ¿Qué es lo que estamos consumiendo en estas comunidades? Bueno, creo que es una realidad que, en las comunidades, primeramente las mujeres somos las que llevamos esa carga de llevar el agua a nuestras casas cuando no hay agua. Tengo la anécdota de una compañera que ella en esta comunidad, para llevar el agua a su casa, tenía que subir un cerrito para llegar a donde estaba el nacimiento de agua y poder llevarla a su casa. Entonces son cosas que están sucediendo y que no podemos decir, no, si eso era antes, hace como 20 años que las mujeres teníamos que cargar el agua. No es actual. Y si seguimos con estos proyectos extractivistas, si seguimos con el tema de la minería, que en nuestro municipio, San Salvador Norte, no está lejos porque tenemos una mina cerca. No es algo que es allá en la Unión o que es allá lejos, sino que lo tenemos cerca, que nos va a afectar. Entonces las mujeres de nuestras comunidades necesitamos el agua. Vivimos esos casos que les ha tocado pues acarrear el agua lejos, ir con los cántaros a buscar el agua porque no hay. Entonces son situaciones que ocurren y que hay que cuidar esos poquitos pocitos, esos ríos que todavía, que lamentablemente, como decía alguien por ahí, ¿verdad? Si todos los ríos están contaminados, pues sí, pero se están utilizando. Si el río Lempa, por ejemplo, está contaminado, pero nos podemos bañar todavía en él, podemos utilizarlo para lavar nuestra ropa, para hacer los quehaceres del hogar, pero con la minería no se va a poder utilizar, porque son metales pesados que al momento de entrar en contacto con el agua, o sea, eso no va a desaparecer, van a pasar miles de años y va a estar ahí. Entonces, tenemos que cuidar nuestra agua. No es que estemos en contra del desarrollo, sino que estamos en contra de contaminar el agua. Con eso, ¿quién quiere también opinar o agregar algo de estos elementos que acabamos de tocar con Ángela?
cómo es que ustedes también están teniendo este bien en escasez, ¿verdad? ¿Alguna participación? Yo me acerco donde están ustedes. Bueno, por acá vamos. ¿Cómo todo esto, lo que menciona Ángela, les está afectando a ustedes como mujeres para poder tener este acceso, ¿verdad?, al agua, a estos bienes naturales? Bueno, pues yo digo que lo mismo que dice Angelita, lo mismo, porque si se acaba el agua. ¿Qué hacen las mujeres? A mí lo que me toca es comprar para tomar, porque por lo menos vaya, hoy que estaba el agua antes, no servía ni para lavar ni nada, y entonces siempre mi hijo me decía, anda a comprar agua para tomar, porque esa agua no sirve. Y como la niña mía es operada de los riñones, no le puedo dar tampoco agua que no le sirva. Estamos viendo que también las enfermedades se vuelven más complicadas y todo esto se une. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? ¿Cómo vamos a poder enfrentar estas luchas para que seamos las que tengamos este bien en una mejor calidad? Así que tal vez usted nos ayuda con esa parte, ¿verdad? ¿Cómo? Entonces, si tenemos problemas en los ríos, si tenemos problemas con el Cerro del Chino, hoy con la minería metálica, ¿usted en su casa va a poder tener agua de la cual poder consumir? No, allí donde nosotros de por sí los toca comprar el agua, porque el agua que tiran allí pues no sirve. Y los toca venir hasta la San José a traer o comprarla. Por ejemplo, yo la compro, porque no sirve. Y más con esta minería vamos a estar más fregados. Entonces de por sí decimos no a la minería, no la aceptamos, ¿verdad? Esas son las opiniones que tenemos en esta comunidad, que también se vuelve importante para que conozcan en otros territorios lo que tenemos, ¿verdad, Guadalupe? Claro que sí. De hecho, las mujeres somos cuidadoras, ¿verdad? Las mujeres nos destacamos por tener las labores de cuidado en casa y eso también nos afecta gravemente porque lleva a la necesidad de mantener agua en casa para hacer el oficio, para la cocción de los alimentos y para todo lo necesario en casa. Pero ¿cómo hacemos ante la escasez de agua? ¿Qué es lo que está pasando en los hogares? Porque si realmente no tenemos el vital líquido, nos toca ir a traer o ir a lavar la ropa al río, nos toca ir a traer una cantarada de agua para la casa. ¿Cómo nos limitamos? ¿Qué cosas dejamos de hacer para poder guardar un poquito de agua y no estar con esa escasez? Probablemente dejamos de regar las plantitas, los cultivos, en el caso de ustedes que tienen los cultivos. Domitila, ayúdanos con eso. ¿Cómo estamos lidiando con esa escasez de agua dentro de los hogares? No, pues, les voy a hablar de mi experiencia. Están echando un día sí, un día no el agua. Y lo que hacemos es un día lavar ropa de cama o otro día dejar de lavar ropa que usamos diaria. Se va priorizando, ¿verdad?, las necesidades, pues, porque si regamos unos palos de limones que tenemos, nos lavamos. Y si no, la prioridad es para el baño. Otra cosa es que limitamos también regar nuestras hortalizas, por ejemplo, los tomates, tenemos parras del oroco, pues ahí vamos ahorrando el agua, lo que hacemos es reciclarla para poder utilizarla, porque nosotros aquí que somos agroecólogas, el problema es que nosotros les enseñamos a la gente, no, hay que usar hojas, cenizas, para tapar lo que es la tierra, para que la humedad del suelo permanezca, pero sería hacer conciencia a toda la población, a todo El Salvador, ¿verdad? Pues que participemos en eso, la agroecología. Pues chica, si yo miro un montón de hojas ahí, pero la gente dice simplemente esa es basura, pero nosotros que estamos con la agroecología, para nosotros es un tesoro que ayuda a la recuperación del suelo, que ayuda a la humedad del suelo y también vamos viendo, ¿verdad? Si podemos sembrar un árbol en el invierno que crezca un poquito para en el invierno, para el verano y regándolo con poquita agua, pero es que vaya sobreviviendo para que el otro invierno vayan creciendo. Son cosas que como agroecología les vamos enseñando a las mujeres y lo bonito es que ya no solamente mujeres, sino que se han agregado hombres que van a aprender sobre, por ejemplo, a enseñarles a hacer el nin de los árboles, de los recursos que estamos, pero decía una compañera por aquí, ¿verdad?, que para agarrar hojas de un árbol que nosotros hacemos un repelente, un fungicida, le pedimos permiso al árbol y vemos si hay más para que no se vaya a secar.
¿Quién más de las que están aquí y de los que están aquí opinan de esta misma forma y que tienen que hacer y buscar estas alternativas diferentes? ¿Quién levanta la manita ahí para ver? Vamos ahí a acercarnos a Niña Emma, que también está en este esfuerzo, ¿verdad? En esta defensa. Fíjese de que nosotras, como agroecólogas, como dice Domi, andamos enseñando a las mujeres a recoger agua de la que usamos para lavar, guardarla y después regamos los palitos. También enseñarles a que toda basura que encuentren que puede servir de abono, ahí lo tengamos. Para esta gente puede ser basura, todo eso, para mí es oro. Este es el oro que yo veo. Así es que nosotras estamos luchando por ver cuántas mujeres más se unen a la lucha de aprender. Esa es lucha por aprender, a sembrar hortalizas, a consumir sus propios alimentos sin químicos, sin miedo de que se vayan a contaminar con algo. Así es que ese es el llamado que le hago yo a toditas estas mujeres, ¿ve? Que aprendan a cosechar en sus casas. No necesitan tener tierra, necesitan tener guacales, tener bolsas, tener botellas de soda, y allí se hace el montón de, ya usted vio cómo tengo yo en la casa, así es que todo eso con esfuerzo, pero se hace. Me gustaría también a doña Emma, siempre Katy, consultarle con relación a lo que dice. Si en sí ya tenemos un problema grave con el problema del agua acá en la comunidad, pero ¿cómo se va a agudizar este problema con la minería? Porque ustedes acá, creo que el río que tienen más cercano es La Esperanza, dependen ahorita de ese río. Con la minería, ¿cuál es la proyección que tienen ustedes? ¿Se va a escasear más el agua? ¿Qué piensa la comunidad? Se va a escasear el agua y también no vamos a tener aguas contaminadas, ya ni siquiera para regar nuestras hortalizas nos van a servir. Entonces lo que tenemos ahorita es que unirnos y luchar, porque de lo contrario vamos a tener que aguantar hambre, no vamos a hallar ni hortalizas, ni vamos a hallar nada. Los árboles se van a secar, nos vamos a cocinar con estos grandes calores que hacen. Esto es parte de lo que se vive en esa comunidad, pero sabemos también que en todo el territorio salvadoreño es lo que estamos viviendo, de cómo son las familias quienes que están al frente de esta lucha del extractivismo, ya del Cerro El Chino, del extractivismo que se están dando en otras comunidades, lo que pasa en La Unión, lo que pasa en Cabaña y en todo el territorio. Ángela, es una situación súper complicada cuando lo vemos así, el nivel de contaminación, pero también es un reto, un doble esfuerzo que se hace por parte de las mujeres y por parte de la comunidad sobre todo. Entonces, cuando tenemos esta situación, ustedes, ¿por qué usted como Ángela dice, yo sí defiendo esos bienes naturales? Creo que es importante recalcar que como mujer, ya desde el momento que yo nací, ya tengo lamentablemente por el mismo de la sociedad machista, de la sociedad capitalista en la que estamos, tengo una carga. Como decía la compañera, tenemos la carga de cuidados, entonces el agua es importante, está intrínsecamente relacionada con la vida y está relacionada con la vida de las mujeres. No podemos ser indiferentes a que al momento en que no hay agua en nuestros hogares, las que somos afectadas somos las mujeres, las que tenemos que rebuscarnos en nuestras casas para ver cómo equilibramos esa falta de agua, somos las mujeres. Las que tenemos que buscar a dónde está el agua, somos nosotras. Y las que tenemos que hacer esos sacrificios de decir, no, si es que la tengo que comprar, somos nosotras. Las que tenemos que administrar ese dinero para que nos alcance. Entonces, creo que es importante decir que como mujer tengo que cuidar el agua. Como mujer tengo que amar el agua porque es un recurso natural que está para cuidarlo, que está para valorarlo, que está para utilizarlo, pero como decían la compañera Emma, para que después tener mis tomates, tener mis pepinos, tener mis chiles en mi casa y poder alimentar a mi familia. No
no en el sentido de tener cosas brillantes que al final no me van a servir para alimentarme, sino que eso tan valioso que son los alimentos. Entonces, creo que esa es la realidad nuestra como mujeres organizadas, como mujeres pertenecientes a una organización, el saber que el agua es más valiosa que cualquier otra cosa. Y lo vemos todos los días, porque todos los días necesitamos el agua. No hay ningún momento en el día en el que no vamos a necesitar el agua. Pero ¿será que vamos a dejar de vivir por un pedacito de oro? No. Entonces, esa es la diferencia. Y eso creo que es algo que tenemos que analizarlo y estarlo viendo, porque el agua sí es vida. Bueno, sabemos que estamos en un problema latente con lo del agua y con lo de la extracción del Cerro El Chino, pero me gustaría que nos comentara, Claudia, cómo se dieron cuenta o cuándo se dan cuenta que el Cerro El Chino estaba siendo extraída el material pétreo de él, y cómo fue la reacción de la comunidad. Bueno, ahí yo debo ser muy honesta, porque si no me ha tocado estar de cerca, aparte de lo que hemos podido escuchar de las compañeras. Creo que quien nos podría dar una reseña mejor está aquí, Cristi Grande, para que pueda hablar con propiedad, pero yo creo, y pues por conocimiento de ellas, que desde el momento en que se dan cuenta, ellas inician una lucha, forman un grupo, ¿verdad?, que está a favor del Cerro Chino, y como ya mencionaban, también se exponen sus vidas por esa lucha. Y creo que la comunidad, bueno, es de conocimiento, porque pues sí, se supo, se unió, y yo creo que nos sumamos a esas luchas, pero son como ellas quienes han estado más de frente, quienes han vivido esas consecuencias, y sí me gustaría que lo cuente ella, porque es quien lo ha vivido más en carne propia. Le vamos a pedir entonces a Cristi que nos comente un poco la situación, cómo se enteran que el Cerro El Chino estaba siendo extraído, el material pétreo, y cómo la comunidad ha reaccionado cuando se dieron cuenta. Bien, buenas tardes a todas, todos, todes. Creo yo de que este es un tema bastante amplio y es una historia muy larga, entonces voy a tratar de ser lo más breve posible. Bueno, yo me uní a la causa en el 2018, formé parte de un colectivo ambiental de Aguilares que antes se llamaba Copagui y ahora pues ya no está funcionando. Luego nosotros, bueno, yo me di cuenta antes del 2018 que ese cerro estaba siendo extraído por más de 20 años ya, ¿verdad? Y ya la gente lo había normalizado, o sea, ni siquiera le decían cerro, sino que le decían la balastrera. O sea, ahí ya no era vida, ¿va? Ahí era ya una mina más, ¿verdad? Entonces la gente, de hecho, todavía está normalizado que ahí es la balastrera. Entonces fue hasta que las comunidades del sector sur, que como lo mencionaba la compañera Domi, se organizan y por una amenaza que viene de una empresa que quería poner una planta de tratamiento de aguas residuales, que amenazaba con contaminar el río La Esperanza, que por cierto la gente a veces ni conoce que el río El Cubito se llama el río La Esperanza. Entonces, y que nace del cerro. Entonces, que habían nacimientos y todavía, bueno, ya no existen esos nacimientos ahí. Entonces, fue acompañando a las comunidades ante esa lucha de esa planta de tratamiento, que nos unimos a la causa. Y ahí pues nace el colectivo ambiental Nantal en el 2018 y empezamos las compañeras, entre las fundadoras del colectivo, la compañera Mariela, la compañera Inés, Blanca, y mi persona, y acompañamos a las comunidades del sector sur de Aguilares. Y por primera vez en la historia de Aguilares se logran las medidas cautelares en el 2019. Entonces, ha sido una lucha bastante fuerte, ¿verdad? Tuvimos que buscar ayudas, nunca hemos tenido financiamiento de nadie, siempre ha sido autogestión, ¿verdad? Siempre nos leímos la ley ambiental, nos fuimos para la UNES a aprender litigio,
etcétera, ¿verdad? Entonces nos tocó así, ¿verdad? Andar sudando, como dicen. Recolectamos en el 2019 más de 3,000 firmas de cartas de oposición. Nos ayudó tutela legal del arzobispado, nos ayudó la iglesia LIN, nos ayudó la iglesia católica, y reunimos esas firmas y por primera vez en la historia de Aguilares el juez decreta medidas cautelares. Juez que ya no está, ¿verdad? Lamentablemente ya no tenemos juez ambiental en nuestro país. Y bueno, eso fue una lucha ganada por mujeres, ¿verdad? Por las comunidades. Antes nunca se había dado eso. Como dicen las compañeras, hubieron amenazas, nos decían las locas, nos decían dejen de andar haciendo eso porque eso es imposible, ¿verdad? Pero ese logro de esos 6 meses de medidas cautelares para nosotras fue un éxito comunitario, y hasta hoy en día pues seguimos luchando, ¿verdad? Las empresas están extrayendo sin permisos ambientales vencidos. El caso ya fue archivado, ¿verdad? En el Ministerio de Medio Ambiente no nos dicen nada. Y bueno, ahora se viene lo de la minería metálica, ¿verdad? Que es una lucha más que aquí vamos a estar. Yo creo que en buena hora estas actividades son muy importantes para que la comunidad entera se organice, porque yo siempre veo las mismas caras, ¿verdad? No vemos la misma gente, pero ¿qué pasa con la otra gente? Yo creo que debemos de buscar estrategias, ¿verdad? Para que otra gente se sume a esto y no solo estemos los mismos, ¿verdad? Porque los mismos estamos siempre en todos los foros, en todo esto, y está bien, porque somos los que estamos persistiendo, ¿no? Pero también la comunidad se debe de sumar, así de que eso, gracias. Con esos datos que nos acaba de compartir Domitila, esta información también, ¿cómo la vemos nosotros con esta doble lucha? ¿Cómo vamos a resistir ante esta ley de minería metálica en El Salvador, partiendo, ¿verdad?, de lo que ya tenemos acá con el Cerro El Chino? No, pues volverlos a organizar, ¿verdad, Cristi? Y tomar en cuenta pues a otras comunidades, como dijo Cristín, poder retomar a otras personas, darles información, ver, ¿verdad?, las necesidades que tenemos en las comunidades, ver cómo nos están afectando tanto el calor, hay veces que hay frío, se enferman los niños de vías respiratorias. Eso sería bonito poder llegar a otras comunidades, así como cuando andábamos recogiendo la firma, que andábamos en la Santa Eugenia, que andábamos en las 3 Campanas, que llegamos aquí y la gente, y nosotros les explicábamos y no nos negaban la firma. Esas 3,000 y algo de firmas pues nos costó, pero se vio el resultado de 6 meses que pararon y llegaron esas medidas cautelares. Así se necesita el apoyo de todos, porque esto no solamente nos va a afectar a alguien, a una comunidad, no que a todo El Salvador, a todas las comunidades, a las nuevas generaciones, a la pérdida del medio ambiente, a la pérdida del agua, a la fauna, tras que ya no hay tantos pajaritos como existían antes, ver esas ardillas, eso es un tesoro que uno puede ver por la mañana cuando tiene un árbol de cerquita y escucha ese cantar de esos pajaritos, que son los primeros que alaban a Dios, ¿verdad? Porque tenemos que tener a Dios de primero, ponerlo Él, ¿verdad?, ante todo, y pedirle que Dios les dé sabiduría a esas personas, a esos gobernantes, ¿verdad?, que les dé sabiduría de que nos ayuden a los que estamos aquí abajo, de los que luchamos día a día por sacar a nuestros hijos adelante, que por ese salario mínimo no alcanza. Si vamos a comer carne hoy, a ver a cuántos días dejamos de comer frijoles. Entonces preferimos mejor frijoles, y los que somos agricultores pues vamos a sentir el impacto de ver de todos los cerros destruidos, donde sembramos nuestras hortalizas, donde vamos a bañarnos todavía por aquí, por la granja, hay unos nacimientos todavía, que todavía son poquitos, pero hay. Entonces esa lucha. Nosotros con mi esposo hacemos es sembrar árboles de río, de almendro de río, de ojuiste, para ver si se mantiene todavía esos nacimientos, aunque a uno le da una tristeza. Teníamos un árbol de ojuiste de 4 años, y llegó alguien que quizás no tenía el conocimiento que se comía, y le dio, lo voló. Yo casi lloré de ver esa actitud. Entonces, si nosotros nos involucramos, damos a conocer a estas personas, participar, darles información, hacer panfletos, ir a tirarlos por ahí, poner ahí unas carteles en las comunidades y dar información. No, hombre, si seríamos más, nos uniríamos más, pero primero tiene que ser Dios ante nosotros, porque si nosotros no ponemos a Dios primero en las cosas,
no se va a hacer realidad, gente. Y luchar porque Dios dijera, una vez me dijeron, es que usted es revolucionario. ¿Y quién fue el primer revolucionario? Fue nuestro Señor Jesucristo, que anduvo aquí en la tierra y fue a predicar la palabra en todos lados y Él no se rindió. Y antes no existían carros, no habían bicicletas, no habían motos y anduvo por todos lados. Así nos toca más que todas las mujeres que luchamos día a día por esa agua que tenemos en nuestras casas, pues. Domitila, ahí el presidente Nayib Bukele decía que gracias a Dios teníamos oro. Entonces, usted también nos está diciendo que gracias a Dios tenemos una casa común. ¿Por qué entonces defendemos esto? ¿Y por qué hay esta postura de que gracias a Él tenemos esto, que tenemos oro y se va a ver destrucción? Es que Dios en su palabra es perfecto. Él dejó todo en la tierra, incluido porque lo ocupábamos nosotros. Nosotros somos los que hacemos mal uso de aquellos recursos. En la palabra de Dios, en Génesis, Él nos entregó una tierra perfecta. Nosotros, como seres humanos que vivimos aquí, tenemos que mejorarlo día a día, ver que el planeta nos necesita, ver que nosotros pues quizás somos la plaga peor que existimos en la tierra, en el medio ambiente, pero si nosotros nos equilibramos con ella y comenzamos a ayudarle, por ejemplo con la agroecología, ya no usemos químicos, gente, ya no. Entonces ver eso, a mí me encanta ir a trabajar y ver gente nueva que se involucra y dice, yo quiero aprender, por ejemplo, de árbol de niñas, les hacemos el lagnate del conacaste, le hacemos un foliar. Yo me emociono de ver la madre naturaleza, pues ver cómo es perfecta. Y Dios tiene que ser primero, pero tenemos que enseñarle a nuestras generaciones, ver a poner a Dios primero. Y sí, Dios existe, pero hay que saber, ¿verdad?, que Él también es un Dios de amor, pero también es un Dios consumidor. Y tenemos que aceptar las leyes que están escritas en la Biblia y que es a ese gobernante, pues Dios le da sabiduría, porque puede haber oro en la tierra, pero Dios sabe por qué lo ha dejado, por qué, ¿verdad?, están ahí. Y hay que seguir adelante, pues, ¿verdad?, y pidiéndole a Él y pidiendo sabiduría a nosotros para poder hablarle a un hermano que está, no importa la religión, no importa la política. Hoy no hay necesidad de decir yo soy católico, soy evangélico, soy de un partido específico. No, esto nos va a afectar a todos, no solamente a un partido o a una religión. Esta destrucción, también cómo la visualizamos nosotros, Ángela, a partir de que se nos dice que gracias a Dios tenemos oro en El Salvador, que somos el único país, ¿verdad?, que prohibía, decían, la ley de la minería metálica, un país también que ha dejado sangre por la defensa de los territorios en estas comunidades, en las diferentes comunidades. Entonces, ¿será que Dios quiere la destrucción para nosotras y nosotros? ¿Será que nosotras tenemos que ceder y dejar esta defensa hasta aquí? ¿O seguiremos en pie de lucha, como se dice? Hay que seguir en pie de lucha. Creo que es importante decir que, como decía Niña Domi, están los recursos naturales, Dios los dejó, pero no dijo te vas a servir de ellos y te vas a hacer millonario y por sacar un recurso natural, vas a destruir los demás, sino que mandó a Adán y Eva que cuidaran los demás recursos que había en el Edén. Entonces, creo que es importante recalcar la priorización de los valores y la priorización de qué es más importante. Entonces, porque creo que eso es lo que hay que recalcar. Sí, está el oro, pero ¿qué es más importante? El agua. Y lastimosamente, para tener oro, se va a contaminar el agua. Entonces, ahí está esa priorización de esos elementos que están en nuestra naturaleza. Decir, a mí me interesa más como persona, como ser humano, y también podemos decir, como persona creyente, el cuidado de la naturaleza, el cuidado del agua, porque a eso nos mandó Dios, cuidar los recursos naturales. O sea, eso es lo que tenemos que hacer como personas creyentes. Si vamos a contradecir ese argumento que el señor presidente nos ha dado, que porque está el oro lo vamos a utilizar, entonces creo que eso es lo importante, priorizar. A nosotras como mujeres vamos a priorizar el agua, porque todos los días utilizamos agua.
todos los días bebemos agua, todos los días utilizamos el agua para lavar la ropa, para lavar los trastes, para hacer nuestros quehaceres. Nosotras todos los días tenemos contacto con el agua y necesitamos el agua. Ok, con esto vamos también cerrando el espacio Guadalupe, un tema que ha sido muy importante para que ustedes sigan en esta defensa territorial. Claro que sí, pero antes me gustaría que Claudia nos comentara cuáles son las exigencias que tienen ustedes como miembros de la comunidad, como mujeres organizadas ante el gobierno central y ante las organizaciones, ante las empresas que están a cargo de ese extractivismo. ¿Cuáles son esas demandas, esas exigencias que ustedes piden en este momento? Yo creo que como comunidad, como mujeres, una primer demanda es frenar esa ley de la minería, que no estén los permisos a diestra y siniestra. Consideramos de que, o sea, si vas a extraer, porque no es nuevo, si nos vamos a la historia, siempre, o sea, la minería ha existido, pero no por eso tenemos que acabar con nuestro medio ambiente, no por eso tenemos que acabar con la población. Y si aparte de eso le sumamos que un buen porcentaje de la población ya sufre enfermedades crónicas, que con este problema de la minería lo único que va a hacer es agrandarlo, ¿verdad? Entonces, una de las primeras demandas es esa, que la frenen, que la ambición no les ciegue y que piensen realmente en las comunidades, en la gente, en la población, que estamos necesitando, que dependemos del agua. Ya suficiente daño le hemos hecho al planeta, al medio ambiente, como para que sigamos en ese juego. Ahí está la información para que todas y todos conozcamos. Entonces, Domitila, ¿qué mensaje también le damos a estas comunidades que están frente a estas luchas territoriales acá en Aguilares y también en las diferentes partes de El Salvador? No, pues poder organizarnos, ¿verdad? Y buscar información, poder leer. Hoy está el teléfono, que tanta información que se da, y buscar información. Y también lo más importante es involucrar a nuestra familia, a nuestros hijos, de explicarle, ¿verdad?, cómo va a afectar pues las nuevas generaciones y que ellos comiencen a organizarse. No es malo organizarse porque no hacemos nada malo, no, que es mejorar la vida de las mujeres y de los hombres, porque hay gente que dice, no, pues, ¿verdad?, no participo, que me da pena. Pues enseñarles, ¿verdad?, que tenemos voz y tenemos derecho a poder organizarnos y ser mejor y vivir mejor y poder tener salud, y que ver a nuestros nietos, bisnietos, qué sé yo, que vamos a tener en unos años. Ángela, también, ¿qué mensaje le damos a estas mujeres que están aquí con nosotros en este foro, pero también a aquellas que nos están escuchando y que están defendiendo su territorio y que dicen no a la minería metálica? Sigamos en la lucha, porque el agua es vida, el agua es todo. Si no tenemos agua, pues no tenemos nada. Entonces tenemos que seguir luchando, y que la unión de las mujeres, la unión de las comunidades es la fuerza. Entonces creo que lo importante es que nos unamos, todas las comunidades, que nos unamos para decir que queremos el agua, que queremos esa agua que es vida para nosotras. Sí a la vida, no a la minería. Ahí está el mensaje bueno, también. Excelente mensaje, excelente los aportes de cada uno y cada una de los presentes. Agradecerles, ¿verdad?, en nombre de ARPAS, la red de comunicaciones, y en nombre de Radio Guasapa, porque han atendido el llamado para este foro y se han hecho parte. Gracias por cada uno de los aportes, por tomarse ese tiempo en esta lucha, que es una lucha de todas y de todos, la lucha por la vida, la lucha por la creación. Ya hablábamos que el oro, pues a la larga se lo llevan otros, nosotros nos quedamos con los daños colaterales, ¿verdad? Así que gracias a cada uno de los presentes. Una información muy importante para las comunidades acá en Aguilares y también en los diferentes territorios de El Salvador. Sabemos que el extractivismo, las complicaciones e impactos que esto dejan para el medio ambiente, la defensa de parte de las mujeres acá también se refleja en las luchas en las calles que se están haciendo. El objetivo de este foro comunitario también es para conocer a primera mano los aportes, esta lucha que tienen estas mujeres, las que están aquí ustedes en este momento, sus familias, de defender el Cerro El Chino en esta zona, el defender
nuestros recursos, nuestros bienes naturales a nivel nacional. Esto ha sido todo para este foro comunitario. Gracias también a la transmisión de ARPAS a través de la 92.1 FM y la 106.1 FM en el Bajo Lempa. Una información y un recorrido que tenemos a nivel nacional para que ustedes conozcan lo que pasa en Aguilares y lo que pasa en los diferentes departamentos. Voces en Contacto presentó La Entrevista, analizando la realidad nacional con temas de interés para la sociedad salvadoreña.